¿Qué conexión hay entre su producción académica e intelectual en el ámbito de la lingüística y sus opiniones políticas? Las conexiones pueden ser de muchas clases. Históricas no hay ninguna. Mis opiniones políticas estaban ya tomando forma mucho antes de que oyera hablar de la lingüística. Y la que estudié en años posteriores en la universidad era una especie de tecnología descriptiva en mi opinión. Pocas implicaciones más amplias. En los diversos movimientos estructuralistas fueron frecuentes los intentos de ensanchar esas ideas. Pero el resultado de todo es, creo, muy débil y poco conveniente. En cualquier caso, no tuvo ninguna influencia sobre mí. En cuanto a las conexiones lógicas, tampoco hay ninguna. Por lo que yo veo, hay, no obstante, algunos vínculos más tenues y abstractos, pista que puede rastrearse hasta la Ilustración. Cuando pensadores como Rousseau o Humboldt intentaron relacionar las cuestiones de libertad y las raíces de conocimiento, la acción y la comprensión humana, en particular, en conexión con el lenguaje, he escrito alguna vez sobre estas interesantes y sugerentes. Hablando en términos generales, no nos cabe otra opción que tomar posiciones sobre cuestiones políticas, ya seamos revolucionarios, reformistas, partidarios del statu quo o simples apáticos, adoptando en este último caso una postura política según la cual el destino de los seres humanos no es asunto nuestro. Cada una de estas posiciones está basada en algunas creencias, quizás solo tácitas, sobre las consecuencias humanas de la postura adoptada y su importancia. Una persona sería irracional intentarlo, en la medida de lo posible, basar los hechos en tales creencias. Sabemos demasiado poco de los humanos como para ser capaces de lograrlo con cierto grado de confianza. Pero al menos podemos intentarlo. Podemos intentar desarrollar nuestras creencias de un modo que permita someterlas al pensamiento, el análisis, la crítica y el cuestionamiento. En última instancia, estas creencias sobre la naturaleza humana y los modos en que se manifiesta, quizás daña o desvirtuada, en instituciones y circunstancias sociales específicas, las actitudes libertarias se basarían, e históricamente se han basado, en las creencias de que en la naturaleza humana es esencial una especie de instinto de libertad, un deseo de estar libre de cualquier autoridad externa arbitraria, de ser capaz de ejercitar las propias capacidades para preguntar, crear, comprender, jugar, etc., por medio de una elección libre y en una libre asociación con otros. El mundo es complejo y esos instintos, en caso de que sean reales, no agotan el espacio de la acción social moral y responsable exigida por todo tipo de compromisos y adaptaciones. Pero quienes son serios en su crítica a la autoridad y a la jerarquía deben asumir que semejante conjunto de necesidades y derechos se encuentra en el centro de la naturaleza humana. Sobre estos temas sabemos pocas cosas y por lo tanto dependemos en gran medida de la intuición, la experiencia y las esperanzas. Pero en el terreno cognoscitivo sabemos algo, y lo que sabemos nos dice que los aspectos más distintivos de la inteligencia humana, en especial la capacidad del lenguaje, están enraizados en unos mecanismos notables, únicos en los seres humanos que sepamos, que proporcionan los medios para que a veces sea llamado el aspecto creativo del uso del lenguaje. El uso normal del lenguaje para expresar los propios pensamientos en un modo ilimitado en amplitud, gratuito en apariencia, aunque incoherente y apropiado, así como evocador en el oyente de pensamientos que podían haberse expresado de modo similar. Para los cartesianos, estas propiedades eran la prueba más clara de que otra criatura tiene un modo similar a la mente que nosotros poseemos. Estamos lejos de comprenderlas bien, pero al menos sabemos algo de ellas, y es posible que una mayor comprensión conduzca al establecimiento de lazos con otros aspectos de la acción libre y creativa, y sus raíces en la naturaleza humana, quizá incluso los rudimentos de una teoría social libertaria basada en alguna comprensión real de la naturaleza humana. Estas perspectivas son remotas, pero algunas de las cuestiones parecen estar en el horizonte de preguntas, y hay sugerentes ideas sobre cómo podría desarrollarse. Si esta vía logra seguirse de modo productivo, podría ser posible elaborar ciertos lazos entre lenguaje y libertad, del tipo quizá de los que ha dado lugar una especulación interesante desde, por lo menos, la Ilustración. Me gustaría subrayar de nuevo que toda posición política, y no podemos evitar la adopción de semejantes posiciones, se basa en, como mínimo, suposiciones tácitas sobre la naturaleza humana. Tenemos que ser lo más claros posible sobre la cuestión, aunque solo sea para los demás que puedan interpretar de modo adecuado nuestra postura. Lo que acabo de apuntar brevemente es uno de esos puntos de vista que hay que desarrollar y valorar junto con otros. Quienes creen que no están adoptando alguno de estos puntos de vista se engañan a sí mismos. ¿Cuáles son las perspectivas generales por el anarquismo tras el fin de los regímenes
estalinistas de Europa Oriental. Las perspectivas han mejorado muchísimo, como mejoraron tras el colapso del fascismo. La caída de cualquier sistema de tiranía y dominación mejora las perspectivas de libertad. Sin embargo, debemos reconocer que las fuerzas dominantes de la sociedad global no pretenden ensanchar el ámbito de la libertad. Más bien, su objetivo es, y ha sido durante 70 años, devolver a Europa Oriental a su papel de servicio tradicional, una especie de latinoamericanización de la región. Eso es exactamente lo que estamos presenciando, y también lo que se ha predicho. La antigua nomenclatura se está colocando felizmente en posición de asumir el papel de las élites del tercer mundo, que se enriquecen por medio de su asociación con los amos extranjeros, mientras la población se hunde con el sufrimiento y la miseria. Las perspectivas de libertad quizá existan, pero no se realizarán sin lucha, ni en Europa Oriental ni en cualquier otra parte. En Estados Unidos, libertario significa algo diferente que aquí. ¿Cómo los definiría? ¿Cuál es su posición respecto a ellos? La sociedad estadounidense es una sociedad poco común en muchos aspectos, goza de privilegios únicos. Tras el exterminio del desplazamiento de la población nativa, los colonos pudieron disponer de ingentes riquezas. Estados Unidos sigue siendo el país más rico del mundo, con ventajas incomparables. El hecho de que ocupe una posición bastante rezagada entre las sociedades industriales en los índices de bienestar social es solo uno de los múltiples signos de las catastróficas consecuencias humanas del capitalismo. En las sociedades ricas no existe un verdadero sistema capitalista, porque los propietarios y gestores exigen ser defendidos de sus estragos, porque sus elementos pueden encontrarse en sus diversos grados. Estados Unidos se sitúa hacia el extremo capitalista del espectro capitalista estatal, y los costes sociales son obvios. Si bien es en muchos aspectos la sociedad más libre del mundo, es también excepcional por el indiscutido poder y dominio de las clases empresariales, que han tenido una elevada conciencia de clase y han sabido que deben luchar una continua y amarga guerra de clases para impedir que la población en general haga uso de las libertades conquistadas. La clase intelectual, como cabría esperar, sirve en gran medida estos intereses, de modo que el espectro de la ideología articulada tiene una tendencia bastante marcada hacia la derecha. Esto es cierto, en particular, del pensamiento libertario. En Estados Unidos, de forma diferente al resto del mundo, los libertarios son abogados del capitalismo puro. Abarcan desde los friedmanistas, que creen que la labor del gobierno es satisfacer las necesidades de los ricos, por supuesto, lo dicen de otras formas, hasta los libertarios, anarquistas, más extremos que se oponen a carreteras, escuelas y cualquier acción social que viole la libertad de enriquecerse. Hago de nuevo hincapié en que los propietarios y gestores de la sociedad no tolerarían jamás ni un momento formas capitalistas y que siempre han recurrido a la fuerza estatal para protegerse, regular mercados revueltos, garantizar un subsidio público y un mercado apoyado estatalmente para el exceso de producción e incrementar de muchas otras formas sus riquezas y privilegios. Pero las ideologías libertarias no son, no obstante, útiles. La doctrina anarcocapitalista puede utilizarse como un arma contra el gasto social que podría beneficiar a la población en general, aunque enseguida se deja de lado cuando se trata de otorgar subsidios a la industria de alta tecnología a través del sistema del Pentágono, aplastar la independencia del tercer mundo de modo que se disponga de mano de obra y recursos baratos para las necesidades de los inversores ricos, etc. En cierta forma, en gran medida parecida, las sociedades ricas del mundo imponen al sur las doctrinas del fundamento del FMF, Fondo Monetario Internacional, que ellas mismas han rechazado siempre y que siguen rechazando, razón por la cual son ricas y prósperas. En cuanto a mi relación con lo libertario estadounidense, es compleja. Tengo muchos buenos amigos en esos grupos y hay una gama compartida de creencias, convicciones y principios morales. No hablo de los cínicos puros, que utilizan esas ideas como ariete contra otros, sino de personas que se las toman en serio, de forma equivocada en mi opinión. De modo más específico, tendemos a estar de acuerdo acerca de la violencia estatal. Durante algunos años, los únicos periódicos en los que pude publicar en Estados Unidos fueron los libertarios de derecha. No obstante, disentimos al tratar temas más fundamentales y, a menudo, en cuestiones políticas. En mi opinión, el liberalismo derechista y, en general, capitalismo librecambista doctrinalmente de moda son una burda perversión del pensamiento liberal clásico, despojado del contenido intelectual y la moral esencial y, a menudo, completamente desvirtuado. Del destino de Adam Smith en el sistema doctrinal es un buen ejemplo.
El liberalismo clásico se fundaba en las doctrinas sobre la libertad humana a las que he aludido antes. Se oponía al poder arbitrario y a la coerción representados en aquella época por el Estado absolutista, el sistema feudal, la autoridad religiosa, los imperios mercantiles apoyados por el Estado, etc. En estos tiempos posteriores surgieron nuevas formas de poder centralizado, en especial el sistema industrial financiero corporativo, un conjunto de instituciones cuya estructura es completamente totalitaria, en las que las órdenes van de arriba a abajo y que dejan a los individuos la elección de alquilarse a los amos o morir de hambre. Además, estas instituciones han acumulado un poder sin precedentes que les ha permitido socavar los propósitos, etc. Nos enfrentamos ahora a una nueva etapa del progreso, a medida que forma un gobierno mundial de facto que refleja los intereses de las compañías transnacionales y las instituciones financieras que dominan la economía mundial. Un gobierno situado más allá de la influencia y de la conciencia, incluso del público en general. Sin duda, hay y siempre ha habido contradicciones, pero lo que digo es que si aplicamos a la era moderna del pensamiento básico del liberalismo clásico, acabaremos fuertemente enfrentados a estos nuevos sistemas de poder y dominación, e intentaremos superarlos y disolverlos para ampliar el reino de la libertad. Los herederos del liberalismo clásico son, en mi opinión, los socialistas libertarios. En esto es obvio, disiento de modo radical del liberalismo capitalista estadounidense, que, de realizarse, daría lugar a un sistema de tiranía, opresión, miseria y odio mutuo más allá de lo concebible. Por fortuna, no hay posibilidades de que semejantes doctrinas lleguen a realizarse, porque los amos nunca lo permitirían, por las razones explicadas hace años por Karl Polanyi y otros. ¿Cuáles son hoy, en la actual situación político-económica, los principales ejes sociales e ideológicos de resistencia? Con la aceleración que se ha producido en los últimos 20 años en la globalización de la economía, se hace cada vez más posible que las compañías industriales trasladen la producción de zonas a elevada represión y bajos salarios y que recurran a una aplicación de lo más selectiva de la doctrina neoliberal para destruir los valores comunitarios, las normas medioambientales y la vida humana en general. Una consecuencia es que las propias sociedades industriales están empezando a adoptar ciertos aspectos del tercer mundo, desplazándose hacia el modelo tercermundista dual, con islas de extrema riqueza y privilegio en un mar de miseria y desesperación. Podemos ver estos procesos en Estados Unidos. En muchos aspectos, la sociedad industrial más avanzada con las clases empresariales más sofisticadas. Europa, en mi opinión, no le va demasiado a la saga. Gran parte de la población va a volverse superflua en términos de producción de riqueza y se necesitarán mucho menos que antes en términos de mercado. De la producción pueden encargarse los pobres sobreexplotados y el mercado lo construirán los sectores ricos de las sociedades internacionales, pequeños grupos en el tercer mundo, en lugar de amplios sectores en las sociedades más ricas. No cabe duda de que hay que resistir a estas tendencias. Esto significa, en primer lugar, esfuerzos para invertir el notable deterioro de las formas democráticas en las sociedades industriales, donde gran parte de la población se ve cada vez más marginada y apartada de la participación activa y la influencia de los asuntos públicos e incluso de su conocimiento. En los últimos 30 años en particular, se ha producido un considerable incremento de nivel cultural y moral entre la población en general, en especial en Estados Unidos, con una preocupación mucho mayor por la presión racista y sexista, los derechos de las generaciones futuras y los temas ecológicos en general, más respeto por otras culturas, oposición a la violencia estatal, todo lo cual se han hecho fuertes en que el gobierno estadounidense ya no tiene el recurso a la intervención clásica, y lo sabe muy bien. Sin embargo, estos acontecimientos tienen escasa forma institucional. Deben convertirse en algo más que pensamientos en la cabeza de personas aisladas o que preocupaciones de organizaciones de base muy locales y diseminadas. Existe el potencial para grandes y eficaces movimientos sociales comprometidos con la paz, la justicia, la verdad, pero la realización de este potencial no será tarea fácil. ¿Y Timor tiene un significado más amplio? Es probable que la invasión indonesia de Timor en 1975 haya conducido al mayor acto de genocidio en relación con la población desde el Holocausto nazi. Se llevó a cabo con el apoyo entusiasta de las sociedades occidentales, que proporcionaron a Indonesia armas, apoyo diplomático y el arreglo ideológico crucial de la supresión y el silencio. Continúa gracias al mismo apoyo. La razón no es un antagonismo particular hacia el pueblo de Timor, que es sencillamente irrelevante.
como ocurre con cualquier otro pueblo pobre e indefenso del mundo. La razón es más bien la importancia de Indonesia, país del tercer mundo con unos recursos muy ricos, un interés capital para Estados Unidos, sus aliados desde finales de los 40. En realidad, fue el medio de la independencia indonesia uno de los primeros factores que se encontraron detrás del ataque estadounidense a Vietnam del Sur y luego al resto de Indochina, que dejó 3 países devastados, sembrados de millones de cadáveres y con una enorme destrucción medioambiental. He analizado hace poco la reacción estadounidense al golpe militar de 1965 en Indonesia y el descomunal baño de sangre posterior, a raíz del cual quizás 700.000 personas, la mayoría campesinos sin tierras, fueron asesinadas en el plazo de 4 meses y se destruyó por completo la única organización política con implantación popular. Describir la reacción como eufórica es poco. La alegría no tuvo freno y hasta el día de hoy el principal autor del londinense Economist ha dicho que la carnicería, el general Saurto, es saludado como un menederado que es el fondo benigno. Todo esto proporciona una visión de lo más notable acerca de la naturaleza de la civilización occidental y, por lo tanto, resulta completamente suprimida en los sistemas doctrinales occidentales. La gratitud hacia el benigno general se extiende a todas sus demás hazañas, siempre que siga permitiendo el acceso occidental a sus países y sus recursos. La tarea esencial es acabar con el terror y la ocupación y permitir que los supervivientes ejerciten el derecho a la autodeterminación. Para ello no es necesario el bombardeo de Yakarta o la ocupación de Indonesia, solo en algunos fin el apoyo occidental de las atrocidades. En Estados Unidos se ha producido después de muchos años progresos. Hace solo unos meses, el Congreso canceló la ayuda militar a Indonesia después de una gran presión de base. El gesto es simbólico, ya que Japón y los estados europeos estarán contentos de seguir en la brecha, enriqueciéndose como siempre, mediante la participación en la matanza y el terror. Pero, en Europa, las presiones populares podrían tener el mismo efecto en los gobiernos europeos. Indonesia está a todas luces considerando alternativas, debido a la creciente conciencia de sus atrocidades, y se le podría presionar para que se retirara si el apoyo desaparece. ¿Cuál es su concepción del poder? ¿Encontró interesante el trabajo de Foucault sobre este tema? Temo no estar demasiado impresionado por casi todo lo que se produce en el ámbito de la teoría social. Lo poco que se sabe en estos temas parece bastante sencillo. Reconozco que los intelectuales necesitan carreras y, por lo tanto, tienen que refundir pensamientos sencillos en terminología oscura y dificultosa. Pero no estoy seguro de que haya mucho escondido tras esa compleja palabrería. Siento parecer duro, quizá no sea justo, pero esa es mi sensación. En cuanto al poder, no tengo nada que decir más allá de lo obvio. En diversas estructuras e instituciones sociales, algunos están sometidos a sus decisiones y elecciones, en grados variados. Son relaciones de poder, adoptan muchas formas, rara vez tienen alguna justificación, aunque a veces pueden tenerla. Ejerzo poder sin pido que mi nieta de 3 años cruce la calle, pero ese ejercicio puede justificarse. En la mayoría de los casos no es posible, en mi opinión. No pretendo que estas observaciones sean profundas, en realidad, son triviales. Se necesita mucha investigación y mucho estudio para aplicar ideas simples a situaciones complejas del mundo real. Parte del trabajo de Foucault, una vez desenmarañado, es el oscurantismo de su presentación. Me parece interesante e ilustrador en este sentido. Mucho más debo decir, que gran parte de lo que ha salido de la curiosa cultura del París de los años de la posguerra. ¿Qué nuevas ciudades contemporáneas tienen un mayor valor emancipatorio? No conozco ningún pensamiento nuevo particularmente interesante. Quizás se me podría tachar de conservador, uno de los pocos quizás del mundo contemporáneo. Creo que los ideales de la ilustración fueron a menudo válidos. No se crearon, claro está, de nuevo, pero tienen una historia rica e importante. Pueden ser, y en cierta forma lo han sido, abusados y mejorados, y deben adaptarse a condiciones y circunstancias completamente nuevas. La era moderna está marcada por una gran cantidad de pontificación, arribismo, ofuscación polisilábica interesada y similares. Reflejo de las oportunidades que se disponen los intelectuales en el periodo contemporáneo y de las necesidades sociales que pueden satisfacer en el servicio del poder. Pero si hay nuevas ideas sorprendentes, me las he perdido. ¿Cómo considera los nuevos paradigmas que están ejerciendo en epistemología, el antifaccionismo de Rorty y las teorías de los sistemas, complejidad, sistemas autoorganizadores, Prigonine, Attenborough Forster, etc.?
¿Les son útiles su trabajo y su pensamiento político? En una palabra, no mucho. No son nuevos paradigmas. El antifundacionalismo estaba arraigado en el siglo XVII como respuesta a la crisis escéptica de la época. El tema está bien discutido en uno de los más sobresalientes historiadores de las ideas contemporáneas, Richard Podkin, quien observa que el escepticismo constructivo de Mersenne y Gassendi reconoció que hay bases firmes para el conocimiento escepticismo, pero sin embargo, poseemos reglas para valorar la fiabilidad y la aplicabilidad de lo que hemos descubierto sobre el mundo. En esencia, la posición de la ciencia post-newtoniana. Kant clarificó el punto de vista, y es un lugar común del pensamiento moderno. No quiero sugerir que Rorty y demás no tengan nada nuevo que decir sobre estas cuestiones. A veces lo tienen, pero no hay aquí nuevos paradigmas. En cuanto a la teoría de sistemas, varias contribuciones a ellas tienen que valorarse por sus propios méritos. En algunos terrenos puede que haya méritos, pero no hay contribuciones generales de importancia, que yo sepa. El estudio de la complejidad es interesante. He seguido esta tarea hasta cierto punto, incluyendo alguna investigación doctoral en el MIT. Y creo que abre algunas puertas nuevas. El estudio de los sistemas autoorganizadores es también de cierto interés, pero en mi opinión, la creencia de que son nuevos paradigmas con algún alcance más amplio es sencillamente errónea. Hay decenas de nuevos desarrollos similares, muchos de ellos más interesantes que esos, al menos para mí. Las nuevas ideas no se consiguen con facilidad. Fuera de la ciencia son en realidad raras, y las que se desarrollan dentro de las ciencias naturales y formales muy raramente tienen implicaciones más allá de su propia formulación. Vale la pena comprenderlas, como vale la pena oír la buena música, pero no es probable que nos ayuden a alcanzar una comprensión profunda de los problemas a los que nos enfrentamos en nuestras vidas personales y sociales, los problemas reales de la existencia humana. Los intelectuales tienen naturalmente un interés de afirmar lo contrario, pero tenemos que ser cuidadosos al distinguir entre modo intelectual y contenido intelectual, dos cosas bastante diferentes. La Guerra Civil Española, colectivizaciones, tuvo un duro enfrentamiento con Gabriel Jackson. ¿Es relevante eso hoy? Porque sus fuentes sentimientos sobre el tema en aquel momento. Mi interés por la Revolución Española, que fue un elemento de la Guerra Civil, se remonta a unos 50 años atrás, en cuanto fui lo bastante mayor como para viajar solo. Pasé muchas horas en los locales anarquistas de Nueva York y en las librerías de ocasión con documentos y materiales políticos de lo más interesante, y bastante muy a menudo una vida intelectual muy activa. Conseguí reunir una buena cantidad de documentación que no se publicó hasta los años 70. La Revolución Popular, que recorrió buena parte de España, constituyó un momento extremadamente importante en la historia moderna. En tanto, movimiento popular de masas tuvo muchos defectos, pero también alcanzó niveles de logros libertarios que todavía no se han igualado, razón por la cual enseguida se convirtió en el blanco de la coalición de comunistas, fascistas y democracias occidentales, que no podían tolerarla y la sofocaron, para luego ocuparse de la cuestión secundaria de quién se quedaría con los despojos, la propia guerra civil. No tuve ocasión de escribir sobre este tema hasta finales de los 60, en el contexto de los crecientes movimientos populares de la época, que tenían un componente libertario, pero que estaban completamente divorciados de la historia, algo nada sorprendente, puesto que la historia había sido en gran medida ocultada, y en aquella época era prácticamente desconocida. Los logros de los trabajadores y los campesinos de España eran entonces importantes, como lo son ahora. Por eso escribí sobre ellos. Por cierto, ahora es mucho más fácil hacer algo así que hace 25 años. Se ha publicado mucha documentación inédita y hay una literatura especializada bastante buena, que casi no existía en aquel entonces. No es del todo preciso decir que tuve un duro enfrentamiento con Gabriel Jackson. Elegí su libro para discutirlo porque me pareció el estudio más serio, más sensible e informado del momento. Así que me dediqué a ver cómo había tratado todos los acontecimientos de finales de los años 30. Me pareció e intenté demostrar que enfocaba esos acontecimientos desde una posición muy contraria a las revoluciones populares, que adoptaba lo que entonces era la actitud comunista liberal, normal hacia la Revolución Española. Intenté mostrar que los prejuicios ocultos conducían a una considerable distorsión de los hechos. Se trató de un ejemplo modelo de una indignación más amplia de los prejuicios ocultos y callados de la erudición liberal, que se equivocaba en sus actitudes particulares en busca de la objetividad.
No critico el libro por albergar prejuicios, sino por albergar prejuicios no reconocidos. Todo el mundo tiene su punto de vista y debería intentar dejarlo lo más claro posible. Otros juzgarán lo convincente que fue mi discusión, pero las razones por las que estaba interesado en la Revolución Española son exactamente las mismas que estimularon mi interés hace 30 años. Y lo que sigue haciendo hoy. Hay mucho que aprender de esas luchas, como George Orwell, entre otros, reflejo de modo elocuente en su momento.